¿Cómo pasamos de esto a esto? El cine ha retratado a los vampiros como seres seductores, algo completamente alejado de la realidad. Son cadáveres, por Dios, eso se llama necrofilia. Prácticamente todas las culturas hablan sobre criaturas que durante las noches merodean en busca de la sangre de los vivos. Aunque las leyendas varían de región a región, todas concuerdan en que estos monstruos alguna vez fueron humanos que, por diversos motivos, han regresado de entre los muertos con el único fin de alimentarse y traer miseria y dolor a este mundo. Pero no todos los vampiros están confinados al mundo de la ficción. El término vampiro también se refiere a un desorden mental que obliga a quien lo padece a beber la sangre de seres vivos. Y a lo largo de la historia encontramos casos que nos hacen dudar si no existe una realidad más macabra detrás de las leyendas de los vampiros. Vlad III, príncipe de Valaquia, fue quizá el primer noble asociado con el vampirismo en la historia, y con excelentes razones. Vlad, hijo de Vlad II, era en toda regla lo que hoy definiríamos como un psicópata. Nacido en 1431, tuvo una infancia muy difícil y brutal, siendo testigo del asesinato de su hermano mayor y de su padre a manos de los boyardos. Posteriormente, fue rehén de los turcos otomanos, donde presuntamente sufrió violaciones y maltrato y, ya adulto, fue testigo de cómo su esposa se suicidaba debido a que un traidor le hizo creer a ella que Vlad había muerto en batalla. También llamado Vlad Dracula, hijo del dragón, debido a que su padre fue miembro de la Orden del Dragón, y Vlad Tepes, el empalador, debido a su método favorito de ejecución. Gozaba torturando animales pequeños, bebía la sangre de aquellos que ejecutaba y tenía un sentido del humor muy macabro. Se dice que invitó a todos los nobles de su reino, sí, los mismos que asesinaron a su familia, a celebrar la Pascua, y ordenó que todos acudieran con sus mejores galas. Pero una vez terminado el banquete, los arrestó a todos, ejecutó a los más viejos y al resto los hizo caminar desde la capital, Targoviste, hasta lo alto de un monte cercano al río Arges, donde los obligó a construir su nuevo castillo. Según cuentan las crónicas, los finos ropajes de los nobles se convirtieron en harapos mientras morían de agotamiento. Otra historia cuenta que colocó una copa de oro enjollada en medio de una fuente pública para que todo el que lo deseara bebiera de ella. Y durante el tiempo que vivió, la copa nunca fue robada. Combatió con éxito a los ejércitos musulmanes, muy superiores en número a sus propias fuerzas, y creó un bosque de estacas con los enemigos capturados, cuya simple visión fue suficiente para que el sultán diera media vuelta y se marchara de Valaquia. Vlad murió cuando, disfrazado, intentó infiltrar un campamento enemigo y fue descubierto. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia principal de Targoviste,
Años después, cuando se abrió la tumba, esta estaba vacía. Si Vlad Tepes Dracula era cruel, de menos tenía la justificación de la guerra. No fue el caso de la condesa Erzsébet Báthory. Proveniente de una de las familias más poderosas de Hungría, Erzsébet, nacida en 1560, recibió una buena educación y se dice que su inteligencia y conocimientos sobrepasaban a la de muchos de sus contemporáneos. Se casó con su primo Ferenc Nadasdy, pero quedó viuda a los 44 años. Cuenta la leyenda que en cierta ocasión, una doncella que la peinaba tiró muy fuerte de sus cabellos y la condesa le golpeó la cara con tal fuerza que gotas de sangre cayeron sobre su piel. De inmediato, Báthory sintió que el lugar donde la sangre fresca tocaba su piel, ésta rejuvenecía. Así que ordenó a sus criados que desangraran a la doncella y la condesa se bañó en ella. Desde ese momento, Báthory se dedicó a secuestrar mujeres jóvenes y, junto con sus criados, brujas y alquimistas que mantenía a su servicio, las torturaron y desangraron. En total, de acuerdo con el testimonio de los supervivientes, cómplices y los propios diarios de Erzsébet, 613 mujeres de todos los estratos sociales fueron asesinadas para satisfacer la sed de sangre. Todos los que ayudaron a la condesa fueron ejecutados y sus cuerpos quemados. Sin embargo, por su condición de noble, Erzsébet libró de esta sentencia. Fue encerrada en la torre de su propio castillo y jamás volvió a ver la luz del sol. Murió 4 años después. El 13 de mayo de 1913, Christine Klein, de 13 años, dormía plácidamente en su casa de Düsseldorf. Nunca despertó. Un desconocido ingresó por una de las ventanas, la degolló y bebió su sangre. Así iniciaba el reinado de terror del vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten provenía de una familia disfuncional. Su padre, alcohólico y desempleado, golpeaba a la madre y abusaba de sus hermanas. Peter abandonó su hogar a los 9 años y sobrevivió de pequeños crímenes. A esta edad, cometió su primer homicidio cuando ahogó a 2 de sus amigos con los que nadaba en el Rin. Sin embargo, Klein fue la primera víctima de la que bebió sangre. A partir de ese momento y hasta 1930, Kürten haría una práctica común atacar a niñas y mujeres, la menor de 5 años y la mayor de 29. En su confesión a la policía, admitió haber cometido 78 asesinatos y 80 violaciones, aunque finalmente solo fue sentenciado por 9 homicidios, 7 intentos y 80 agresiones sexuales. Fue sentenciado a morir en la guillotina. Cuando era conducido al cadalso, le preguntó al verdugo: «Dígame, cuando me hayan decapitado, ¿podré oír siquiera un momento el ruido de mi propia sangre saliendo del cuello? Ese sería el mayor placer para terminar todos mis placeres».